Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Me alegro de verles. Gracias a Dios que todos amanecimos bien, con vida, respirando, agradeciendo al Señor por su misericordia en su casa. Bueno, vamos a entrar a lo que venimos. Estamos estudiando la palabra del Señor y estamos estudiando un tema. ¿Qué tema estamos estudiando? Los sacramentos. Y dentro de los sacramentos hay dos sacramentos que fueron los únicos dos instituidos por labios de nuestro Señor Jesucristo, que son el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué estamos estudiando ahorita? Los sacramentos. Sí, los sacramentos, pero estamos estudiando el bautismo. El bautismo. Y como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? Ajá. ¿Qué fue lo que vimos? Las razones por las que debemos bautizarnos. Sí, excelente, excelente. Ajá. Estuvimos también viendo algunas excusas, ¿verdad? Por las cuales algunos cristianos no querían bautizarse, pero también lo importante de la clase fue las razones por las cuales debemos bautizarnos. Fueron tres. ¿Se acuerdan cuáles son? La primera es un acto de obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Número dos. Es un acto de justicia. ¿Sí? Es un acto de justicia. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Jesús a Juan? Deja que cumplamos toda justicia. Entonces el bautismo es un acto de justicia. ¿Cuál es la tercera? Amén. La proclamación pública de nuestra fe. Enseñaba en la clase pasada que Cristo fue exhibido públicamente. La manera de su muerte fue pública. Él estuvo desnudo en la cruz. Fue avergonzado públicamente. Pero también su victoria fue pública. Y yo decía en la clase pasada de que Jesucristo exhibió públicamente su victoria. No hubo ningún ser espiritual que no pudiera contemplar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. 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 Gloria a Dios. La victoria de Jesucristo fue pública. Y así como nosotros entendemos hoy que su humillación fue pública y su exaltación fue pública, el bautismo nuestro es una proclamación pública de nuestra fe en Cristo. Amén. Así que eso fue lo de la clase pasada, ¿verdad? Bueno, hoy quiero comenzar a hablar sobre lo que incluye el bautismo en nuestra iglesia. Ahora ya después de mucho tiempo transcurrido, y quiero también hablar un poquito acerca de lo que pasaba en el inicio de los primeros bautismos. Pero antes de comenzar quiero que hagamos una pequeña oración. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este momento que tú nos concedes estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has dado la libertad de poder reunirnos para hablar de tu palabra, de conocer tus propósitos, de conocer un poco acerca de lo que tú has enseñado en tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para que tu palabra pueda, Dios mío, penetrar y quede guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el bautismo. Hermanos, el profeta, el último profeta, ¿quién fue? Juan, amén. Juan el Bautista. Él desempeñó un propósito de Dios exclusivo y muy especial, debido a que al ser el precursor de Cristo, con su ministerio obediente al mandato de Dios, preparó el camino de nuestro Redentor. Y preparó el camino con un símbolo de limpieza y purificación, que era el bautismo para los judíos. Lo maravilloso que encontramos en él y el maravilloso ministerio de Juan es que en ese ministerio está reflejado un destello de la transición de la ley a la gracia. Amén. El bautismo que Juan realizaba era un mensaje directamente para los judíos, y aprendíamos en las clases anteriores que Jesús se sometió a la autoridad de Dios en Juan. Amén. Por eso le dice: deja que cumplamos toda justicia. Gloria a Dios. El mensaje era para todos los judíos y Jesús era judío. Gloria a Dios. Bueno, en el orden antiguo, según el pacto que Dios había dado, todos los judíos circuncidaban a sus hijos, porque ese era el mandamiento de Dios para Israel y su simiente. Pero la circuncisión era el símbolo del antiguo pacto. También hablé sobre la práctica del bautismo proselitista. ¿Se acuerdan de eso? Ese bautismo proselitista es que realizaban los principales judíos a los gentiles para que fueran incluidos a la comunidad religiosa de Israel. ¿Se acuerdan que mencioné de eso? Ese acto proselitista fue una decisión que los rabinos de ese entonces practicaban, pero no fue instituido por Dios. Ahora, la diferencia de estos dos bautismos, del de Juan y de los principales sacerdotes de ese tiempo, con el ordenamiento dado por nuestro Señor Jesucristo, es el siguiente, porque hay una diferencia. El bautismo de la iglesia que nosotros realizamos ya no es un acto para arrepentimiento de pecados. Tampoco es un símbolo de una unión religiosa. No es una práctica exclusiva para judíos arrepentidos, ni es para gentiles que quieren ser incluidos a una comunidad religiosa. El bautismo para la iglesia cristiana hoy es mucho más grande que eso, mucho más grande. Es mucho más amplio, es mucho más vasto en su significado. Y para comenzar, la raíz de eso es que es instituido como mandamiento por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y su símbolo representa la grandeza de la gloria de Cristo en la cruz, en su muerte y su resurrección. Amén. El acto que nosotros realizamos es considerado sagrado porque Cristo lo ordenó, lo instituyó nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Cordero inmolado en la cruz pagó el precio por nuestra redención. Quien me rescató, quien me perdonó, quien tomó mi lugar en la cruz, Él ordenó que me bautizara. ¿Ven que es mucho más grande? Amén. Asumimos nosotros, los que ya somos bautizados, que los que van a bautizarse ya deberían tener presente esto. Que no solamente se bautizan porque quieren ir a sumergirse al agua, sino porque hay algo mucho más grande en eso. Amén. Hay algo muy especial en eso, hay algo muy sagrado en eso.
Las personas de la primera iglesia, y quiero hablar acerca de esto porque creo que es importante. A las personas de la primera iglesia, hermanos, las que comenzaron después de que Cristo hizo el ordenamiento, cuando Cristo murió, eso fue un escándalo. Porque Jesucristo con sus milagros fue pública su fama. Amén. Entonces, cuando Él iba a morir y su muerte, también fue escandalosa esa muerte. Pero hubo un escándalo mucho mayor cuando fue resucitado. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Entonces, lo que quiero que tengamos presente es que ese escándalo fue religioso y político. Para los religiosos en ese entonces, los doctores de la ley, los fariseos, Jesucristo era una blasfemia, porque Él afirmaba ser Dios, y ellos no creían que Jesucristo era Dios, y por eso procuraban matarle. ¿Lo lograron? Sí. Entonces, para ellos, para los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, Jesucristo era una blasfemia, y todos aquellos que seguían a Jesucristo también eran blasfemos. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, los principales de la ley evitaban la propagación de la predicación del Evangelio. Por eso es que Saulo perseguía a ¿quiénes? ¿Y quién era Saulo? Un celoso de la ley. Bueno, pero después de eso, por la misma razón, ya siendo Saulo el apóstol Pablo, ya transcurrido ese tiempo, sigue la misma persecución para la iglesia, pero ya no solamente es religiosa, sino que es política. Por eso el apóstol Pablo se presenta ante el rey Agripa, por ejemplo. Ahora estamos hablando no solamente de la comunidad religiosa, sino también política, de gobierno. Ya estamos hablando de los reyes, el rey Agripa, por ejemplo. Lo que quiero que comprendamos, que estamos hablando que en ese tiempo ser cristiano, hermanos, y decir que uno era cristiano, era estar dispuesto a morir por su fe. Amén. Ahora quiero que entendamos que en ese tiempo ser bautizado en el nombre de Cristo, como lo enseña el apóstol Pedro, era una declaración pública que no era juego. Porque al decir que yo creía en Cristo resucitado, no simplemente es como hoy lo decimos, yo creo en Jesucristo. No, en ese entonces, decir que yo creía en el Cristo resucitado era abolir todas las leyes y ir en contra de todo el sistema religioso. Así que en ese tiempo decir yo quiero ser bautizado era mucho más que una emoción. ¿Sí? Era una decisión de estar dispuesto a que le cortaran su cabeza. Así comienza la iglesia cristiana. ¿Me doy a entender? Bueno. Imagínense que había un imperio que estaba en completa oposición de la predicación del Evangelio. Afirmar que creían en aquel que ellos habían matado como un criminal en la cruz y creer y decir que ese era Dios, eso era fuerte. ¿Sí? Creer que aquel que crucificaron, que escupieron, que bofetearon, que traspasaron con una lanza, había resucitado, y creer en eso y decir públicamente yo creo en Él y quiero ser bautizado en obediencia a lo que Él dijo, era algo fuerte. Era algo muy, muy fuerte. Eso le decía al sistema de las leyes, no me importan sus leyes.
Le decía a los religiosos, yo no voy a someterme a tu sistema religioso. Yo creo en Cristo. Yo creo que Cristo es mi Salvador y yo me voy a bautizar públicamente diciendo que Jesucristo es Dios y que Él me ha perdonado. Eso no era una simple decisión. No era una emoción vacía. Ahora quiero que leamos el temple de los primeros cristianos y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, 27 al 30. ¿Lo tenemos? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿en dónde estaban? En el concilio y ante el sumo sacerdote. Les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Están hablando de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vea el temple que tenían los primeros cristianos. Versículo 29. Entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué le parece este discípulo? Con miedo a morir. Está ante el sumo sacerdote y le dice, a quien vosotros matasteis. Se avergonzaban de ser cristianos, ¿verdad? Tenían un temple firme. Y lo que quiero decirles, hermanos, es que en ese trasfondo es que se hacía el acto del bautismo. En ese trasfondo no era solamente una emoción, era creer verdaderamente que Cristo era Dios. Tener esa fe inquebrantable que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, a algunos les costó la vida. Hubo uno de los discípulos que mataron porque se parecía tanto a Cristo, que por eso lo mataron. El acto de bautizarse para los judíos religiosos era un insulto. Y a los apóstoles que iniciaron la predicación del Evangelio tuvieron que bautizar a judíos, a samaritanos, a gentiles, como Jesús lo ordenó. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro, hermanos, a ver ahí, si usted lo ve ahí, era alguien que no tenía ningún problema para decir lo que tenía que decir a quien tenía que decírselo. Pero él, el apóstol Pedro, tenía un problemita al principio. Y es que él no había comprendido muy bien acerca de lo de la gracia de Dios y la inclusión de los gentiles a la gracia. Dios tuvo que darle una revelación de que lo que para él era considerado inmundo, Dios tuvo que decirle, no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Amén. Él tenía que ir a orar a la casa de Cornelio y él no quería ir. Entonces Dios tiene que revelársele de esa forma.
Y solo hasta ese entonces es que él predicó a Cornelio y todos los que estaban ahí. Y luego mientras él predicaba, el Espíritu Santo cayó y Pedro pudo ver que de la misma manera en que los judíos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, de la misma manera los samaritanos lo experimentaron. Y él pudo ver que no había restricción de la gracia a todos. Así como los samaritanos lo experimentaron, los gentiles lo experimentaron. Y eso es lo que para el apóstol Pedro era algo complicado de entender. Que algo que había sido simplemente anunciado por los profetas para el pueblo de Israel, ahora los gentiles también fuesen participantes de la misma manera. Y le costó al apóstol Pedro entenderlo. Al punto de que él tenía todavía ciertas complicaciones entre las relaciones con los judíos y los gentiles, al punto de que tuvo que recibir una amonestación fuerte del apóstol Pablo con respecto a ese desnivel. Debido a que él con los gentiles era una cosa y con los judíos era diferente. Así que esto nos enseña de que todos aprendemos, de una de otra manera, todos vamos a aprender y recibiremos corrección. El punto central de todo esto es que Jesucristo no limitó el bautismo. Él lo ordenó a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces era novedoso para los discípulos llevar en obediencia todo lo que Jesús les ordenó a todo aquel que en Él creyere. Amén. En el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión. Pero después del ordenamiento de Cristo que debíamos ser bautizados, la nueva señal instituida por nuestro Redentor es la señal del nuevo pacto. Y la señal del nuevo pacto es el bautismo. Representa la promesa de la intervención divina a nuestros cuerpos muertos que son vivificados por su Espíritu. Vea conmigo lo que dice Colosenses, para que aprendamos lo que el apóstol Pablo nos quería enseñar. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo, hermanos. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vea cómo relaciona el versículo 11 de la circuncisión y el 12 con el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Exhibir públicamente algo es importante. Gloria a Dios. El apóstol nos enseña claramente, sin ambigüedad, la continuidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando nos enseña el Antiguo en la circuncisión y el Nuevo en el bautismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces él hace en estos versículos la conexión perfecta
de que el bautismo hoy es la nueva señal del nuevo pacto por nuestro Señor Jesucristo, para todos los que creen en Cristo y han depositado su fe en Él. Hermanos, así como Cristo exhibió su victoria y nuestra redención, de la misma manera nosotros, cuando nos bautizamos, públicamente exhibimos nuestro gozo y nuestra gratitud en obediencia a nuestro Salvador, cumpliendo con amor el mandamiento del bautismo. El bautismo es muy especial, pero el apóstol Pablo nos enseña que hay una transformación que debe ser notable en la búsqueda del creyente de ser mejor cristiano progresivamente, porque la evidencia de que Dios, Espíritu Santo, está en las personas salvas es que son transformadas. Vea lo que dice Romanos, carta de Romanos 6, carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Desde el versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo en este pasaje nos está enseñando que el bautismo en nosotros debe reflejar una transformación. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya vamos a ser sin pecado? No. Quiere decir que los cristianos se ocupan en su salvación, procurando la santidad. Amén. Dice el apóstol que somos bautizados en su muerte, para que juntamente con Cristo en su resurrección andemos en vida nueva. ¿Sí? Vida nueva. Procuramos la santificación. Gloria a Dios. La importancia de nuestro bautismo es muy significativa porque nos hace expresar exteriormente lo profundo del deseo de servir al Señor. Y aquí quiero que entendamos que después del bautismo no es una demanda absoluta de vivir sin pecado. Quiero que entendamos esa parte. Porque no podremos estar sin pecado. No podremos vivir sin pecado. Porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero por otra parte, la palabra del Señor nos enseña a que debemos procurar ser santos porque Él es santo. Amén. La vida cristiana, como lo he repetido desde el inicio, es un crecimiento gradual
del nacimiento en el Espíritu hacia la niñez espiritual, hacia la juventud espiritual, hacia la madurez espiritual, hasta ser conformados a la imagen de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y no quiere decir que una persona al nomás ser bautizada ya es como Cristo. No es así. Nosotros vamos creciendo gradualmente para ser conformados a la imagen de Cristo. El hermano Eliseo no es la representación de la santidad, no. Eliseo lucha con su pecado. El hermano Eliseo también es un pecador que viene a la presencia del Señor y se arrepiente por sus pecados porque él peca. Y durante esté vivo, va a luchar con esa naturaleza de pecado en él. Eso es así. Entonces debemos entender que el bautismo representa nuestra fe pública de que Cristo perdona nuestros pecados. Amén. Y que Cristo es nuestro Redentor. Y que Cristo, así como Él murió, también resucitó. Y si Él un día permite que nosotros muramos, también nos resucitará. Esa es la fe. Eso es lo que simboliza. Amén. El bautismo es algo muy importante en el inicio de la vida cristiana, porque es uno de los primeros pasos del crecimiento de la vida cristiana. Y esto, hermanos, también nos lleva a algo más importante, que es adherirnos al servicio de Dios en la iglesia local. Amén. Adherirnos al servicio de Dios en la iglesia local, en esta tierra. Hermanos, el bautismo, la realización del bautismo incluye dentro de la organización de la iglesia dos cosas. Incluye privilegios y deberes. Amén. Privilegios y deberes. Sabemos que en la iglesia hay una organización interna, hay un diagrama jerárquico de liderazgo. Así que el bautismo nos incluye a la iglesia local y nos hace formar parte de las personas que pueden ser seleccionadas para privilegios. No solamente incluye el servicio en los programas de culto, sino que también el servicio en liderazgo o servicio a llamados dentro de la iglesia o formación dentro de la iglesia. Y quiero hablar un poco de eso. Y quiero comenzar por los privilegios. Los privilegios son la atribución excepcional que se le da a alguien del derecho de gozar de la participación de todo lo que contiene la organización interna de la iglesia o confraternidad. Es un privilegio ser miembro activo de una iglesia local. Amén. También esa membresía no solamente es local, sino que pasa a ser una membresía a nivel de nuestra misión. Amén. Así que usted ya no solamente es contado como alguien más de la iglesia en el sentido de ser una persona adicional, sino que es un miembro en propiedad activo de la iglesia y la misión a la que pertenecemos. El otro privilegio es el involucramiento formal y oficial de todos los programas de la iglesia. ¿Qué es esto? Es que usted ahora tiene el privilegio de dirigir un servicio, un culto. Tiene el privilegio de ser tomado en cuenta en la organización de un culto para cantar, para adorar, para predicar. ¿Sí? Esos son privilegios que incluyen de manera formal y oficial. Y también el otro privilegio es que es participante de la Santa Cena. ¿Sí? La iglesia lo acostumbra así. Y es que ahora es participante de la Santa Cena. ¿Ha quedado claro los privilegios?
¿Sí? No quiere decir que los privilegios que desempeñan los que son bautizados no son tomados en cuenta. Claro que sí, son tomados en cuenta. Y nadie puede privar a alguien de ser privilegiado de leer la palabra del Señor, por ejemplo. Pero ahora ya, después del bautismo, es algo mucho más formal, es algo oficial. ¿Sí? ¿Me doy a entender? También dentro de los privilegios es que sus votos son tomados en cuenta. En una decisión de la iglesia, en una presentación de algún proyecto, su voto es tomado en cuenta por ser bautizado, miembro activo local de la iglesia. ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, ahora quiero hablar acerca de los deberes. En la iglesia, hermanos, hay reglas. ¿Sí? Porque si no hubiesen reglas, no fuese iglesia. Amén. Jesús a su pueblo le puso mandamientos. Y esos mandamientos los sostenemos hoy nosotros. Y debido a esos mandamientos es que se establecen algunas reglas que deben estar dentro de la iglesia. Y dentro de los deberes de la iglesia, uno de los deberes como miembro bautizado es congregarse. Yo creo que un cristiano salvo que entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, no necesita que lo vayan a buscar para que se congregue. ¿Se escuchó, hermanos? Amén. Un cristiano que entiende lo que Cristo hizo en la cruz por él, no debería necesitar empujones para congregarse. Porque eso ya no tiene nada que ver con el pastor, eso no tiene nada que ver con el cuerpo oficial, eso no tiene nada que ver con la iglesia, es relación de él y Cristo. Amén. Y se supone que la iglesia está compuesta de cristianos que aman al Señor Jesucristo por lo que Él hizo por ellos. Entonces, uno de los deberes de los bautizados es congregarse. El otro deber es ser incluido y participar de los diezmos y ofrendas. ¿Se está escuchando? Por ahí hay un montón de mensajes en donde se dice que ya los diezmos no son parte del ordenamiento de Cristo, porque eso fue en el Antiguo Testamento. Y simplemente, hermanos, los que han hecho todo lo que han querido por rechazar el diezmo, simplemente porque son duros con toda la palabra y quieren hacer ver como que Dios ha cambiado en sus leyes, pero Dios no cambia. Amén. La palabra del Señor enseña que los hijos de Dios diezman. Y como nos enseñaba nuestra hermana Saraí, ese es un mandamiento que solo los hijos de Dios hacen. Si no lo siente, no se preocupe. No necesito agregar la otra parte. Ya me entendió. Simplemente, hermanos, es porque el diezmo es algo que viene de un corazón agradecido. Nada más. El diezmo no tiene que ver nada con la persona quien lo recibe, sino con la persona que yo soy con Dios. Y cuando eso cambie, de que mi diezmo ya, estaba hablando con respecto al diezmo con alguien ahí por el trabajo, y me decía, pues yo doy mi diezmo y lo reparto como yo quiero. Así que yo gano, me dijo, y lo que yo gano saco el diezmo y al pastor no le entrego nada porque yo lo distribuyo como yo quiero. Eso no es diezmo, le dije yo. Porque desde el momento en el que usted recibe una bendición del Señor, la enseñanza bíblica es que usted aparta el 10% porque le pertenece al Señor.
Pero si usted aparta ese 10% y lo distribuye como usted quiere, eso nunca fue del Señor. Eso fue suyo y lo distribuyó como usted quiso. Así es que el diezmo es el 10% de lo que nos llega, de todo lo que nos llega como bendición. No solamente de lo que ganamos por nuestro trabajo, es de todo. El otro deber que debemos tener en cuenta es que debemos someternos en obediencia a la dirección de nuestros líderes. Nuestros líderes. Hay líderes de grupo y hay líderes superiores. Y debemos de escuchar y someternos en obediencia a lo que nuestros líderes nos quieren guiar. El otro deber es el involucramiento en el trabajo de la iglesia. Los principalmente bautizados deben involucrarse en lo que es el trabajo de la iglesia. También es responsabilidad de respetar los acuerdos generales de la iglesia y lo que se le asigne como privilegio. Así que si el pastor viene y le dice, hermano, nosotros hemos pensado de que usted debe servir en esta parte de la iglesia, ¿qué debe decir usted? Amén. Tampoco los hermanos le van a obligar, ¿verdad? Si es que si el hermano superior del presidente nacional le dice, hermano Luis, usted debe servir en la iglesia ya de pastor con hermana Senia, ¿qué debe decir el hermano Luis? Amén. Amén. Claro el ejemplo, ¿verdad? Hermano, servir al Señor es un privilegio. Es un privilegio. Y ser bautizado nos abre las posibilidades de poder servir con mayor libertad. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.